El 14 de mayo del 2018 se estrenó en Estados Unidos la serie 100 maneras de morir. 1000 maneras de morir. Este es un programa de humor negro donde recrea las formas más inesperadas o locas como alguien puede morir. Ahí está. Y si usted es una persona que es paranoica, hipocondríaca, exagerada, demasiado aprensivo o aprensiva, o simplemente le gusta exagerar por todo, le recomiendo que no vea esta serie. Si es una persona muy sensible, de estómago ligero, tampoco la vea. Porque después de esto, no va a querer salir ni de su casa. O peor aún, ni en su casa se va a sentir seguro. Así que no la vea. Y el evangelio de hoy es uno de esos que a muchos predicadores no nos gusta hablar, tocar o predicar. Porque se habla realmente muy poco de Jesús. Tampoco es un cuadro muy bonito que digamos. O sea, qué de alentador, qué de motivante tiene la decapitación de alguien. Nada. Pareciera que este relato fue sacado de la serie Narcos. Y es cruda. Y uno dice, bueno, ¿por qué está en la Biblia? ¿Por qué esta escena tan trágica, tan cruel, está inserta en los pasajes del Evangelio? ¿Y por qué hay que predicar de esto? ¿Por qué hay que hablar de esto? Y cuando uno lo empieza a ver, surge una pregunta a nuestra mente, a nuestro corazón. ¿Vale la pena perder la cabeza por algo? Y este es el título del sermón del día de hoy. ¿Vale la pena perder la cabeza por algo? Y se ha fijado que cuando llegan fiestas o fechas como Navidad, Día de la Madre, Día del Niño, fiestas patrias, la gente anda como loca, corriendo de un lado para otro, buscando regalos, buscando presentes, buscando comida o lo que se le cruce por el camino. Si usted va aquí a los barrios centrales de Santiago, usted va a ver que todo es tentador. Todo es bonito y uno quiere comprar todo. Recuerdo de forma muy especial que una tía de mi padre, que no tenía una situación económica muy alentadora, que de hecho era quien generalmente nos cuidaba cuando mis padres no estaban en la casa, cuando llegaba Navidad, Año Nuevo y Fiestas Patrias, estas 3 fechas, ella le compraba ropa a sus hijos. La ropa tenía que ser exclusivamente ropa de marca. Le compraba zapatillas o tenis para los mexicanos y extranjeros presentes. Les compraba zapatillas que mínimo valían 80,000 pesos chilenos a maíz, no mexicanos. Imagínate mexicano mucho. Y de ahí para arriba. Y uno podría decir, bueno, qué bien que puede hacerlo. El detalle es que no podía hacerlo, sino que las tarjetas aguantaban mucho. Las deudas crecían. Y esto la llevó a vivir una vida llena de deudas, llena de preocupaciones, llena de amarguras, con hijos que si no tenían lo que querían, se enojaban con ella. Y eso para mí es una muestra gráfica y real de alguien que pierde la cabeza por cosas innecesarias. Así que nos preguntamos, ¿vale perder la cabeza por algo? ¿Vale la cabeza perder la cabeza por cosas tan materiales, tan pasajeras? Y lo primero que podemos ver en este relato es que Juan pierde su cabeza porque Herodes perdió la suya. Y uno dice, a ver, ¿cómo? En ningún momento se ve que a Herodes le vuela la cabeza. Pero lo primero que resalta en este relato, obviamente, es la trágica muerte de Juan el Bautista. Y no es de extrañarnos que esto suceda, ya que no es el primer profeta de Dios que muere de forma tan cruel. Isaías, según la tradición judía, muere aserrado por la mitad
por manos del rey Manasés. O sea, mitad para allá, mitad para acá. Jeremías, por su parte, según la tradición, dice que muere apiedrado en Egipto. El profeta Amós se nos dice que murió martirizado por el hijo del sacerdote Amasías. Así que Juan el Bautista se suma a la lista de los mártires del Evangelio. Y a esto le sumamos a los apóstoles, discípulos y muchos hermanos más que han muerto, incluso la vida de nuestro Señor Jesucristo, que fue muerto de una forma cruel. Y este fragmento de la Escritura que estamos viendo el día de hoy, vemos que Marco abre una especie de paréntesis en su narración, ya que anteriormente se nos dice que Jesús envió a sus discípulos ¿a qué? A predicar. ¿A predicar sobre qué cosa? Sobre el arrepentimiento, a echar fuera demonios y a sanar enfermos. ¿Se recuerda que la semana pasada estuvimos hablando de eso? Que esa es la misión de la iglesia. Predicar del arrepentimiento, echar fuera demonios, sanar a enfermos. Después de este fragmento que acabamos de leer, Jesús alimenta a 5.000 con 5 panes y 2 peces. 2 relatos muy alentadores, muy bonitos. Y esto nos hace la pregunta, ¿por qué Marcos entonces nos habla de la muerte de Juan? Si miramos el versículo 14 y 15, se nos dice que el rey Herodes se enteró de esto, de un maestro llamado Jesús que estaba siendo comparado con Juan el Bautista, que hacía milagros. Algunos decían que este maestro nuevo era Elías que había resucitado, o que era igual a uno de los profetas del Antiguo Testamento. Y es interesante. Realmente para mí es muy interesante que comparan a Jesús con uno de los profetas del Antiguo Testamento. Estaba estudiando un poquitito algunos comentarios y parte del idioma original en que fue escrito este pasaje, y lo que da a entender es que Jesús era exactamente en su forma de predicar, en su forma de comportarse, igual a los profetas del Antiguo Testamento. Y muchos de los profetas del Antiguo Testamento fueron rechazados, fueron martirizados, fueron apresados. Y Jesús cumple exactamente lo mismo. Muchos de estos profetas hablaron del arrepentimiento y Jesús nos llama al arrepentimiento. Y es interesante notar que Marcos habla de Herodes como rey. Dice el rey Herodes. Pero esto es paradójico porque Herodes no era un rey. Herodes era un tetrarca. ¿Qué significa esto? Que era el señor o gobernador de la 4ª parte de un reino o una provincia. Herodes era hijo de Herodes el Grande y de Malte, su madre, quien al morir Herodes el Grande, la tierra de Herodes fue repartida entre sus 4 hijos. Además, Herodes, nos cuenta la historia, según un escritor judío que se llama Flavio Josefo, que Herodes trató de conseguir el título de rey, pero el emperador Augusto le negó a Herodes Antipa este título. Le dijo, tú no puedes ser rey, tú simplemente vas a ser un gobernador. Así que Marcos utiliza el título de rey para Herodes de forma sarcástica. Porque recordemos que Marcos le está escribiendo a una audiencia romana, donde los romanos creían que tenían un rey, pero Marcos está presentando a Jesús, el siervo de Dios, como el rey de reyes. Y me encanta esta forma sarcástica que tiene Marcos, porque eso genera ruido entre los lectores del Evangelio de Marcos, los primeros lectores. Y por otro lado, es muy interesante notar que Marcos constantemente nos está diciendo, este es Cristo, es el Rey, y su reino se ha acercado. Entonces aquí tenemos el resultado de la predicación de los discípulos de Cristo, que producto a todo lo que estaban haciendo, su mensaje llegó hasta la corte del gobernante, o sea, la corte de Herodes.
¿Por qué? ¿Qué nos dice el pasaje? Que el rey Herodes se enteró de esto. ¿Y cómo se entera? Porque los discípulos salieron a predicar el evangelio. Cuando la iglesia comienza a ser la iglesia, automáticamente va a llamar la atención de las personas. Y esta no fue la única vez que sucedió esto, que la iglesia llamó la atención. Si nos recordamos, en Pentecostés sucede algo similar. Los discípulos predicaban del arrepentimiento y la gente se aglomeraba para escuchar el mensaje de salvación. ¿Y cuál es la preocupación de Herodes de que Jesús sea Juan el Bautista? Yo creo que la mayor preocupación que él tenía es que él ya le había dado muerte a Juan. Y le dio muerte por medio de cortarle la cabeza. Pero lo más interesante es que quien gestiona todo esto no fue Herodes, sino que fue una mujer. Y el relato y la historia nos hace ver que Herodes comete uno de los hechos más vergonzosos en la historia. Y para el ser humano es que le quita la esposa a su medio hermano Felipe, porque eran hijos de distintas madres. Flavio Josefo nos cuenta que Herodes fue a visitar a su hermano en Roma y había dejado a su esposa en su casa. Le dijo, no, yo voy a visitar a mi hermano, tú te quedas aquí en la casa. Se fue a la casa de su hermano Felipe y como muestra de cortesía, Herodes le propone a su cuñada que se case con él. Era un patán este Herodes. Pero lo más divertido es que la esposa de Felipe, Herodías, acepta casarse con su cuñado y todo por la ambición, porque pensaba que Herodes podría conseguir el reinado. Lógicamente, esto va a generar un quiebre en la relación entre hermanos, en la familia, por lo general, además que era una familia que ya estaba muy desgastada por la historia, pero también genera un quiebre con su esposa, quien se había quedado en su casa. Y cuando la esposa de Herodes se entera de que Herodes se había casado con su cuñada, lógicamente se va a la casa de su padre, que también era un rey. Y en un ataque de rabia, que era lógico, quizá era válido, la ex esposa de Herodes provoca una guerra contra Herodes. ¿Y sabe quién gana? La ex esposa. Así este chisme está bueno en la historia. Está por una novela, de verdad. Y gana la guerra. Derrota a Herodes. Esta mujer derrotó a este que se creía rey. Pero le da una pequeña lección. No le quita la vida. Lo deja vivir. Para que viva con la vergüenza de haber sido derrotado por una mujer. Qué interesante es la historia, ¿cierto? Le invito a que estudiemos la historia. Muy divertida. Ahora, cosas que debemos considerar. Es que Herodes y toda su familia tenían un grave problema de moralidad. Su brújula moral estaba totalmente desorientada, porque Herodes no solo estaba violando la ley de Dios de que un hombre no podía casarse con su cuñada a no ser por levirato. ¿Qué significa esto? Que su hermano tenía que estar muerto y él por obligación, si no tenían hijos, tenía que casarse con su cuñada y darle un hijo a nombre de su hermano para que la mujer no quedara sola. Pero Herodes no le importó. Herodes toma a Herodías como su esposa con su hermano vivo. Pero lo más loco de todo esto, hermanos, es que Herodías no solo era su cuñada, sino que era su media sobrina. Era hija de otro de sus hermanos. Así que todo estaba mal en esta familia, porque además de traición, había incesto. Así que imagínense, ¿cómo era la vida de este hombre? Era una persona que ya había perdido la cabeza, había perdido la cordura. No estaba pensando, no estaba actuando de forma coherente. Estaba totalmente desorientado. Juan pierde la cabeza
por hablar con la verdad. Porque Juan habla con vehemencia, anuncia lo mal que estaba actuando Herodes y le decía las cosas sin pelo en la lengua. Juan se paraba y le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Y aún tampoco le era lícito tenerla a su hermano, lógicamente, si era su sobrina. Y esto despertó el odio de Herodías, quien, por lo que nos deja ver estos pasajes, no era una mujer muy moral tampoco. Porque ¿quién acepta casarse con su tío y después con su otro tío? Creo que no era una persona que realmente pudiese ser un buen ejemplo moral. El versículo 19 nos dice claramente que ella deseaba matarlo, pero no podía hacerlo porque Herodes se lo impedía. Y al mirar esta escena me recuerda claramente a Jezabel, quien, producto a las acciones de Elías, amenaza a Elías de muerte, pero no lo mata, solo lo amenaza. Aquí tenemos a esta mujer que es muy similar a Jezabel. Actúa de forma descarada, actúa de forma inmoral. Así que cuidado, hermana, con ponerle Jezabel a una hija, porque y algo que incomoda constantemente al ser humano es la verdad. La verdad nos incomoda. Cuando hablamos con la verdad, siempre va a haber gente que se va a enojar, que se va a molestar, que se va a ofender. Y ahora podemos decirlo, hay formas de decir la verdad también, ¿cierto? Es muy distinto que yo te diga una verdad enojado con un tono sarcástico o con un tono pesado, a que te diga la verdad con respeto y con amor. Quizás te puedo decir: sabes que estás pecando y fallando en esto, en esto, en esto y en esto. Pero si es con amor, probablemente no te enojes. Si te enojas, ya hay un problema tuyo. Pero si te lo digo enojado y te grito y te trato mal, es lógico que te vas a enojar. Y aquí en Chile tenemos un personaje experto en hacer enojar a los políticos gritándoles sus verdades. No vamos a dar nombres para no darle fama, y porque se puede prestar a confusión. Pero este pastor es una persona que claramente no sabe decir las cosas. Sí, le dice muchas verdades, yo no lo voy a negar, pero lo hace de mala forma. Pero vemos que es llamativo como Juan lo hace, porque Juan no tranza la verdad. Juan no le importa decir la verdad. Él lo dice y esto despierta muchas emociones en su audiencia. Por un lado tenemos a Herodías, que se enoja y quiere matarlo. Y por otro lado tenemos a Herodes, que se quedaba perplejo al escucharlo, incluso le tenía miedo. Temía de Juan el Bautista. Y el mundo siempre va a ser así, mis hermanos. Algunos temerán y van a traer a conciencia todo aquello malo que están haciendo y van a decidir cambiar su vida y volver su vida a Cristo. Pero habrá otros que se van a enojar. Y es lamentable, porque todos quisiéramos que todos fuéramos inteligentes y aceptáramos la verdad del Evangelio. Quizás es muy probable que a nosotros nos ha pasado lo mismo. Quizás muchas veces se ha dicho verdades en este púlpito y nos hemos enojado, nos hemos ido a la casa enojados, frustrados, molestos. Pero también en otras ocasiones quizás nos hemos concientizado de nuestro mal actuar, de nuestro mal camino, de nuestro pecado. Y le hemos pedido perdón a Dios. Hay un pasaje que me encanta, que es Hebreos 4:12, y dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y de los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y creo yo fielmente que a Herodes le pasaba esto con Juan. La palabra de Juan estaba penetrando su vida y por eso le temía. Yo me imagino que él pensaba: ¿quién es esta? Como dice la canción, ¿quién es este hombre? ¿Quién es este hombre que habla con tanta verdad?
que habla con tanta vehemencia. Y algo que Herodes tenía claro de Juan es que Juan era justo y santo. Es por este motivo que lo protegía de su esposa. Y sabes, cuando tomas lo que no es tuyo, siempre van a haber consecuencias. Hay consecuencias a corto, mediano y largo plazo, pero van a haber consecuencias, hermanos. Cuando hacen mal las cosas, siempre van a haber consecuencias, ya sea aquí o en la eternidad. Es por esto que la Biblia nos llama a vivir una vida de santidad, apartados del mal. Y esto no es porque Dios quiere ser malo y pesado con nosotros como algunos piensan. No es que Dios nos quiera controlar y oprimir. Al contrario, Dios quiere protegernos de los problemas y las consecuencias del pecado. Si esa no fuera la intención de Dios, Él nunca se hubiese comunicado con el hombre. Él nunca hubiera enviado a su Hijo a morir por la humanidad. Él nunca hubiera enviado al Espíritu Santo para que viviera en nosotros. Él nunca hubiese permitido que se redactara la Biblia. Si Dios fuera malo, nada de esto hubiese sucedido. Por el contrario, todo esto sucede porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es estar en su voluntad. El versículo 21 nos señala que el día de su cumpleaños Herodes quiso celebrarlo a lo grande. Ofreció un banquete al mejor estilo greco-romano, donde la comida y la bebida sobraban, donde habían bailes por montones, y no cualquier tipo de bailes. Y se ha dado cuenta que un paso previo a la insensatez es malgastar lo que uno tiene, es derrochar el bien que uno tiene. Y peor aún, el malgastar para que otros vean que tú tienes y puedes gastarlo. Ese es el paso previo para perder la cabeza. ¿Se recuerda de la tía que les hablaba? Malgastaba lo que no tenía. Y este es Herodes. No era rey, pero se creía el rey. Quería hacer fiestas al estilo del rey para complacer a sus súbditos. Y la complacencia, hermanos, es un peligro en nuestra vida y en nuestra sociedad. La complacencia en sí no es mala, porque debemos buscar complacer a Dios en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de actuar. Debemos complacer a nuestra esposa y a nuestra familia, en un buen sentido de la palabra. Buscar ser mejor para ellos cada día. Pero cuando buscamos complacer para agradar o buscar el favor de alguien, eso está mal. La complacencia nos puede provocar daños irreversibles en nuestras vidas, incluso en nuestro comportamiento. Es cosa de mirar la sociedad, donde todos buscan complacer a todos. No importando los cientos de años de avances científicos, todo esto es echado a la basura porque yo tengo que complacer al otro, porque si no se va a ofender. Y es un peligro. Mira a su alrededor cómo estamos viviendo hoy en día. Si tú te atreves a alzar la voz y decir que algo es malo e inmoral, puedes correr grandes consecuencias. Por eso no es extraño ver a personas que tienen grandes y serios problemas de identidad, personas que son inseguras, que se sienten menos que otros, que buscan complacer al resto para comprar su aprobación. Y hay un término que me gusta mucho, que hace mucho tiempo lo aprendí, y ¿sabe cómo se llama este tipo de acción? Prostitución emocional. Porque yo busco complacer a otros para ser aceptados por otros. Y el término suena fuertísimo, pero es la realidad. Es la realidad de esta sociedad. Y uno pensaría que esto pasa solo entre los adolescentes, pero entre los adultos también sucede, hermanos.
Conozco muchos adultos que buscan complacer a otros para ganar su aprobación, su aceptación. Otra forma de complacencia es cuando estamos aquí en la iglesia y nos comportamos de una forma, hablamos de una forma, incluso nos expresamos de una forma santa. Pero en nuestras casas, con nuestros vecinos y en nuestros trabajos, con nuestros amigos, somos personas diferentes. Hablamos diferente, nos comportamos diferente, nos expresamos diferente, utilizamos palabras diferentes. Cuando aquí decimos amén, aleluya, gloria a Dios, pero saliendo de aquí nos expresamos y nos tratamos con insultos, garabatos, toda clase de improperios y groserías. Eso es una forma de complacer al resto. Porque aquí quiero complacer a mis hermanos en Cristo, pero afuera quiero complacer a aquellos que no son cristianos. Isaías 6 nos relata cómo el profeta Isaías, por medio de una visión, vio cómo sus labios son purificados para que comunicara el mensaje de salvación. Esto nos puede dar a entender que Isaías no era una persona muy prudente o muy sana para hablar. Se parecía a nosotros, si esa es la verdad. Porque uno a veces escucha hablar de Isaías y se imagina que prácticamente flotaba en el aire por la santidad. Pero no, Isaías era igual que tú y yo. ¿Y qué es lo que pasa en esta visión? Isaías ve que del altar de Dios sale un ángel con un carbón encendido, le toca los labios y sus labios son purificados para que comparta el mensaje de salvación. Y quizás el día de hoy debas decirle a Dios que purifique tus labios con ese carbón encendido, así como lo hizo Isaías. Para que salgas de aquí complaciendo a Dios y no complaciendo al mundo. Porque la falta de cordura nos hace actuar y expresarnos de una forma en un lugar y de otra forma en otros lugares. El versículo 22 nos señala que en la fiesta la hija de Herodías entró para hacer un baile al rey y a sus invitados. Si es cierto que la Biblia no expresa nada y no da detalles de este baile, pero muchos eruditos concluyen que fue un baile con connotaciones eróticas, ya que Herodes le ofrece la mitad de su reino y todo lo que la niña quisiera. Lo que es bastante irónico, porque él no era el rey para tener un reino, y tampoco podía hacerlo porque solo el emperador podía ceder los derechos de la tierra. Tampoco, hay que ser claro, nadie le ofrece cielo, mar y tierra a una persona por un baile inocente. Ahora hay otras cosas detrás de esto que nos hace ver cómo Herodes era un insensato que no pensaba con la cabeza porque ya la había perdido. Lo primero es que Herodes tenía un deseo incestuoso, ya que nos presenta que primero se casó con su cuñada, que era su media sobrina, y ahora le promete cielo, mar y tierra a su hijastra, quien a su vez también sigue siendo su sobrina. Pero lo segundo es que vemos que la hija de Herodías era una muchacha. La palabra que Marcos usa para referirse a muchacha es la misma que se usa para referirse a la hija de Cairo. Por lo cual es muy probable que la niña solo tenía entre 12 y 14 años. Lo que nos hace ver que Herodes tenía una inclinación muy peligrosa hacia la pedofilia. Así que, si apreciamos bien, Herodes tenía un grave problema mental. Su mente estaba dañada, estaba corrompida por el pecado. No era una persona mentalmente sana, no tenía gustos y deseos sanos, no entendía la realidad y tenía aires de grandeza que no podían ser saciados en su posición política. Y lo más terrible de la fiesta fue cómo Herodes le prometió darle lo que quisiera a la niña. Cuando le prometemos lo que los niños quieren a nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros nietos, estamos cayendo en un peligro. Porque nosotros somos los adultos que debemos poner límites a sus deseos, encaminar sus deseos. ¿Y qué es lo que hace? La niña corre donde su madre y le dice, mamá, ¿qué le pido? Aprovechó la oportunidad, Herodías, la cabeza de Juan. Pero vemos un detalle que a veces se nos pasa por alto, que la niña también ya estaba corrompida mentalmente porque le añade algo extra, que sea en un plato, sea en una bandeja de plata.
Y esto es terrible. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué madre, qué padre en su sano juicio le aconseja a su hijo pedir la cabeza de alguien? Yo no creo que nadie de nosotros llegue a la casa el día del cumpleaños de nuestro hijo o Navidad con una cabeza y sobre todo quizás con la cabeza del vecino que tanto nos molesta y le diga, hijo, feliz cumpleaños, hijo, feliz Navidad. Creo que nadie se atrevería a hacer algo así. Así que podemos ver que esta no era una familia normal. Era una familia que había perdido la cabeza. Era una familia que quería que otros perdieran su cabeza. Así que Herodes, por amor a su nombre y por amor a su reputación, tiene que cumplir su palabra y manda a traer la cabeza de Juan el Bautista, se la entrega a la niña en el plato que ella lo había pedido. Un padre complaciente. Un padre que no pone límites. Porque así es la complacencia, hermano. Cuando queremos complacer al resto y no a Dios, nunca van a haber límites suficientes. Así que, así es el pecado. Así es Satanás, hermanos. Nos induce a perder la cabeza y a hacer lo malo. Cuando nuestras vidas se ven permeadas por el pecado, vamos a perder todo sentido de lógica y de moral. Cuando el pecado nos envuelve, nos volvemos personas ilógicas e inmorales porque somos capaces de hacer cualquier cosa por complacer a nuestros deseos más carnales. Pablo dijo, cuidado con los deseos de la carne, háganlos morir para que crezca el espíritu en ustedes. Ahora el asunto es, ¿vale perder la cabeza por el pecado? Claro que no, y somos enfáticos en eso, hermano. Nunca es bueno perder la cabeza por el pecado. Nunca es bueno dejar que el pecado nos domine así como dominó a Herodes. Nunca es bueno que el enojo y el odio nos gane, así como lo hizo Herodías. Y nunca es bueno dejarnos usar como Herodes y la hija de Herodías para hacer lo malo e incorrecto delante de Dios. Nunca es bueno ser un instrumento del pecado. Por eso debemos tomar el ejemplo de Juan el Bautista, quien perdió su cabeza por decir y predicar la verdad, que todos necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Ahí sí vale perder la cabeza. Jesús mismo dijo que somos bienaventurados cuando nos insulten y nos persigan y digan todo género de mal contra nosotros falsamente por causa de su nombre. Así que dice, regocíjense y alégrense, porque la recompensa de ustedes en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Qué hermosa promesa de Dios. Bienaventurados cuando somos perseguidos, bienaventurados cuando el mundo quiere cortarnos la cabeza por decir la verdad. Así que no hay que temer, por el contrario, debemos gozarnos en Dios y por nuestra vida consecuente a su palabra recibimos críticas. Y yo sé que esto suena muy lindo y quizás hasta muy utópico, pero creo fielmente que es el tiempo que la iglesia de Cristo se levante a proclamar a Cristo. Y eso lo hacemos no solo con nuestros labios, sino que con nuestra vida consecuente a la palabra de Dios. Herodes temía a Juan porque Juan era santo y justo y sabía que él estaba haciendo algo mal. Por eso, él tenía miedo de Juan. Y yo te pregunto, ¿tú te consideras justo y santo delante de Dios? Porque si no te consideras, te tengo buenas noticias. Jesús nos santifica y nos justifica. Él nos hace justos y santos. Por eso, hermano, no pierdas la cabeza por cosas o personas sin sentido. Mantente firme en tu fe. El enemigo buscará quebrar tu fe y hacerte caer. Serás tentado por los deseos de tu carne, no lo dudes. Serás tentado en tu cuerpo, quizá en tu corazón, en tu mente, pero confía en el Señor porque Él ha vencido al mundo y al maligno. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y esto no es un mensaje motivacional,
sino que Pablo estaba consciente que si se mantenía en Cristo podía enfrentar toda clase de adversidad sin desmayar, permaneciendo en la roca firme de su salvación, que es Cristo Jesús. Si vas a perder la cabeza, que sea por hablar con la verdad, hermano. No busques ser monedita de oro, sino que vive tu vida de forma consecuente y coherente y siempre di la verdad. Porque todos necesitamos arrepentirnos y volver a Dios. Y esa es la verdad, hermanos. Que Jesús vino a la tierra a morir por nosotros para que tú y yo fuéramos perdonados de nuestros pecados y tuviéramos libertad, salvación y vida eterna. Quizás este mensaje sea controversial hoy en día, pero sí estoy seguro de algo, es que el mensaje de la cruz siempre ha sido controversial, siempre ha causado controversia. Pablo dijo que el mensaje de la cruz era locura para los que se pierden, pero para los que creen en él es poder de Dios. Nunca complazcas al pecado. En el mundo actual, así como en el mundo antiguo, todos te dirán que busques hacer lo que a ti te agrada, y si a ti te agrada, está bien. Pero eso es falso, hermano. Herodes creía en esto, que no importa lo que hiciera, no importa si iba en contra de la ética y la moral, si él le agradaba, estaba bien y era correcto. Por eso le quita la esposa a su hermano, quien era su sobrina. Por eso mira con deseo a una niña de 12 años, quien era su sobrina. Por eso manda a asesinar a alguien de una forma tan despiadada. El pecado es sigiloso y muchas veces es como un dulce a nuestros oídos, pero es dañino porque pervierte nuestro ser y nuestro sentido de moralidad. Si quieres complacer a alguien, hermano, complace a Dios. Por último, quiero que esta semana pienses en lo siguiente. ¿Qué estoy complaciendo en mi vida que no le agrada a Dios? ¿Qué hay en mí? ¿A qué le estoy dando libertad? ¿A qué deseos estoy dejando que afloren que yo sé que no agradan a Dios? Lo segundo, piensa en esto esta semana. ¿Estoy viviendo una vida santa y justa en todo lugar, así como Juan y Jesús lo hacían? Y tercero, ¿llevo una vida que agrada más a Dios o una vida que agrada mucho más a los hombres? Te invito a que pienses esta semana en estas tres cosas. Y estoy seguro que tu vida va a tomar un cambio, un vuelco diferente. Le invito a que se pueda poner de pie.